La ventilación mecánica controlada es aquella en la que el respirador suministra al paciente el volumen o presión programados sin que el paciente intervenga de forma activa, y está indicada en aquellos con alteraciones neurológicas como el coma, sedación profunda, shock o insuficiencia respiratoria grave, y no puede utilizarse en pacientes despiertos por el riesgo que corren de luchar contra el respirador. El respirador inicia y termina el ciclo respiratorio. De este modo, se asegura la ventilación sin gasto energético, lo que le permite al paciente gastar su energía en la recuperación de otros procesos y asegura una ventilación regular, disminuyendo el riesgo de hiper- e hipoventilación. En función de la aplicación o no de presión positiva teleexpiratoria, también conocida como PIP, se denomina ventilación con presión positiva intermitente en caso de la no utilización de PIP, o ventilación con presión positiva continua en caso de sí utilizarla. Los inconvenientes del uso de la ventilación mecánica controlada son: 1. No permite las respiraciones espontáneas del paciente. 2. Produce repercusión hemodinámica ya que aumenta la presión intratorácica media, sobre todo cuando se utilizan niveles de PIP elevados, disminuyendo así el retorno venoso y secundariamente el gasto cardíaco. 3. Requiere sedación profunda y en muchas ocasiones relajación. Si no existe una adecuada sedación, aumenta el riesgo de volu-barotrauma. 4. Si la ventilación mecánica controlada se utiliza de forma prolongada, puede producir atrofia muscular con disminución de la capacidad del esfuerzo respiratorio del paciente. La ventilación mecánica controlada por volumen es la modalidad en la que se programa un volumen tidal o volumen corriente fijo, mientras que la presión alcanzada es variable, aunque limitada. Solo está disponible en los respiradores convencionales o también llamados volumétricos. Se indica con más frecuencia en el niño mayor, y su ventaja es que asegura un volumen constante, con lo que disminuye el riesgo de hipoventilación o hiperventilación. Sin embargo, por la variabilidad de presión, tiene el inconveniente de aumentar el riesgo de barotrauma. La ventilación mecánica controlada por presión es la modalidad de ventilación en la que se programa el pico de presión que debe alcanzar el respirador en cada inspiración. El volumen corriente no es fijo, sino que varía en función de los cambios en la complianza y resistencias pulmonares. Esta modalidad es más utilizada en recién nacidos y lactantes pequeños, y también se utiliza con frecuencia en los pacientes con enfermedad pulmonar grave. La ventaja es que disminuye el riesgo de barotrauma, sin embargo, aumenta el riesgo de hipo- e hiperventilación de volutrauma. La modificación de los parámetros respiratorios se realizará de acuerdo con la auscultación pulmonar, pulsioximetría, capnografía y gasometría. Las recomendaciones generales de modificación son: si hay hiperventilación o presión parcial arterial de anhídrido carbónico baja, se debe disminuir el volumen minuto. Si hay hipoventilación o presión parcial arterial de anhídrido carbónico elevada, se debe aumentar el volumen minuto. Si hay hiperoxia o presión parcial arterial de oxígeno elevada, se debe disminuir la FiO2, disminuir la PIP, disminuir el volumen corriente o pico de presión. Si hay hipoxemia o presión parcial arterial de oxígeno baja de causa pulmonar, se debe aumentar la FiO2, aumentar el PIP y aumentar el volumen tidal. Ventilación asistida controlada. En la ventilación asistida controlada, el respirador administra al paciente el número de respiraciones programadas, pero además permite al paciente abrir el sensor de disparo al realizar un esfuerzo respiratorio solicitando nuevas respiraciones. El respirador efectúa las respiraciones programadas y las solicitadas, por lo que se indica en pacientes con capacidad para iniciar la respiración, pero incapaces de mantener una respiración espontánea. Se caracteriza por ser la ventilación en la que el respirador actúa de forma fija, proporcionando el volumen corriente o presión, pero permitiendo al paciente la demanda de nuevas respiraciones. En caso de que el paciente no tenga fuerza suficiente, el respirador tomará el mando, administrando la ventilación mecánica que previamente se ha programado.
por lo tanto, el ciclo respiratorio es iniciado por el respirador o por el paciente, pero realizado siempre por el respirador, con un volumen o presión fijos según el tipo de ventilación utilizada. Se utilizará modalidad asistida por presión o volumen según las mismas indicaciones que en la ventilación mecánica controlada. Las ventajas de la ventilación asistida controlada son que asegura el soporte ventilatorio en cada respiración, que sincroniza la ventilación con el esfuerzo respiratorio del paciente, que disminuye la necesidad de sedación y que previene al paciente de atrofia muscular. Sus inconvenientes son que si la sensibilidad de disparo es inadecuada, puede producirse asincronía paciente-respirador, aumentando el trabajo respiratorio y por lo tanto el consumo de energía del paciente. Además de que hay mayor riesgo de hiperventilación y de atrapamiento aéreo. El esfuerzo del paciente se limita a activar un nuevo ciclo, por lo que no puede saberse si el niño tendrá fuerza suficiente para respirar de forma espontánea. Para programar el respirador se utilizarán los mismos parámetros que en la ventilación mecánica controlada según sea de presión o de volumen, excepto que se activará la sensibilidad de disparo. En caso de que el paciente quede en apnea o realice esfuerzos respiratorios insuficientes para disparar el respirador, ésta actuará en ventilación mecánica controlada, por lo que es preciso asegurar unos parámetros suficientes que eviten la hipoventilación. Se colocará una sensibilidad que permita que el paciente active las respiraciones sin demasiado esfuerzo, pero evitando el autociclado. La sensibilidad de disparo a programar puede ser de presión de -1 a -2 centímetros de agua o de flujo de 1 a 3 litros por minuto. Nunca debe aumentarse el disparo para hacer que el paciente aumente su esfuerzo respiratorio.